Le está hablándole a él, le está dándole una parábola para que ellos puedan comprender lo que está ocurriendo realmente con ellos y particularmente con el reino del sur. Recuerden que a esta altura de Israel, el reino del norte ya ha desaparecido. Israel se compone de 12 tribus, 10 tribus el reino del norte y 2 tribus que sería Judá y Benjamín en el reino del sur. Y bueno, ya hemos hecho mención en muchas ocasiones cómo ocurre eso. Luego de Salomón hay una división. Dios usa o llama a Jeroboam por un lado, le dice algunas cosas, lo que este hombre lamentablemente no escucha y crea un caos enorme que termina con ese grupo de personas a manos de los asirios. Y Dios de eso es lo que está hablando un poco aquí. Está trayendo a la memoria de estas personas que son el reino del sur, Judá y Benjamín, de lo que ha pasado con esa cantidad de personas. Aproximadamente han pasado desde esa instancia 100 a 150 años. Es un espacio más o menos largo. Uno de repente piensa, pero es un espacio largo, pero lamentablemente a veces también producto de lo mismo, pareciera que las personas piensan que nunca va a suceder nada. Recuerden que las personas a las cuales le está hablándole Dios son personas que hay gente que le está metiéndole en su cabeza cosas como diciendo todo está bien, todo está ok, no te preocupes. Así que lamentablemente ellos están escuchando a estas personas. La semana pasada nos detuvimos un poco haciendo mención de lo que le había hecho tanto daño a el reino del norte y especialmente a uno de sus reyes, que cuando fue a Asiria, no sé en qué función habrá ido, si a lo mejor fue como ministro, como presidente, como hacen hoy en día las visitas protocolares, pero él fue a Asiria y en Asiria encontró un dios o un templo, una imagen de un dios que a él le sorprendió y le gustó mucho. Y yo lo dije la semana pasada, y si usted lo busca en el libro de Crónicas está, él en Segunda de Crónicas 16, él le manda todos los planos a uno de sus siervos para que le hagan una imitación de eso donde él vive. Ahora, lo tremendo de todo esto es que ellos no solo estaban sirviendo a este Dios o a otros dioses, sino que al mismo tiempo estaban sirviendo a Jehová. Si ese era el drama. Esto, a lo mejor uno a veces es un poco majadero, pero lo voy a decir de la siguiente manera, y quiero decirlo porque en un estudio bíblico luego alguien hubo que borrarlo, porque dije algo yo fuerte en realidad, que fue con respecto a un pastor. ¿Se acuerdan que yo les decía que ya ir fuerte? Pero al mismo tiempo también quiero decir que hay personas que son capaces de absorber equivocadamente cosas, pero se las juegan, son. Porque lo tremendo de todo esto es cuando la gente está en medias tintas. Esto es lo tremendo, eso es lo trágico de esto. Por eso Jesús, yo reitero, yo lo he dicho siempre, me encanta, al principio de la Biblia, a la mitad de la Biblia y al final de la Biblia. Al principio de la Biblia, no al principio en sí, pero luego de que una generación ha muerto, la generación que Dios desechó, vinieron sus hijos, lograron conquistar a media la tierra prometida. Al final, Josué se da cuenta que ya está pasando el tiempo, que tiene que morir, y tiene que decir algo, y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Elijan a quién van a servir. En la mitad de la Biblia encontramos a las mismas personas, no es necesariamente ellos, pero sus nietos, sus bisnietos, pero con la misma tontera, con la misma estupidez, con el mismo juego. Que en ese momento, estamos hablando del reino del norte, hay una mujer que se llama Jezabel, que ha logrado conquistar el corazón de Acab, un rey,
al punto que lo ha manejado de tal manera que, digamos, no podemos decir, ese mundo estaba loco. ¿Y saben qué? Yo lo puedo comparar, y lo he dicho creo todos estos días, producto de algunas cosas que he estado, y creo que está ocurriendo eso con una mujer que está gobernando en este momento Nicaragua, con Ortega. Es una bruja, es una Jezabel, es una mujer que realmente merece que se la coman los perros. Tal como se comieron los perros, ¿a quién? A Jezabel. Entonces, yo sé que soy duro de repente en esto, pero es así, por eso Dios, y lo tremendo de todo esto, yo vuelvo a reiterar, porque es un poco lo que cantábamos recién, o cantaba Jimena, cuando hicimos en el trono y cantamos cosas y decimos cosas. De repente realmente nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y a qué le estamos cantando. Que no es solo una cosa, no sé, porque es bonito cantar, no, hay un ser que está fuera de nuestra órbita, de nuestro planeta. Hay un ser real, genuino, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y que está recibiendo nuestra adoración. Y esto es tan tremendo porque uno puede pensar de manera tan básica cuando la Biblia dice donde 2 o 3 se congregan, 2 o 3. Dice que Él está en medio. Ahora, se podrán reír, ríanse si quieren. Pero uno cuando piensa en lo que el hombre ha logrado, el hombre, países como China, o cuando uno ve algunas películas de estas que a mí me gustan, me encantan las películas de acción, y sobre todo esas películas que veo fulano ahí metido en un computador y de repente, una cantidad de computadores y de repente un dron, y allá, y a la izquierda y a la derecha. Si el hombre tiene esa capacidad de controlar, nosotros mismos lo hemos visto en nuestro país hoy, a los ladrones hay mucho más eficacia cuando se procura la autoridad hacerlo, producto de qué, de cámaras. De repente el tipo sale de tal lugar, el auto lo deja aquí, se baja de ese auto y las cámaras lo siguen. El hombre, piensen en Dios. 6 días se demoró en hacer el mundo porque se dio tiempo. Entonces, el problema en esencia es eso. En esencia el problema es que a veces la gente no se ha comprometido realmente con Dios. Dios amerita un compromiso. Y esto, reitero, es como cuando uno lo dice, la iglesia primitiva, cuando han azotado a Juan y a Pedro, si mal no recuerdo, y ellos salen gozosos, con la espalda sangrando, gozosos de haber sido azotados. ¿Por quién? Por causa de Jesús. Y llegan al grupo donde estaban todos preocupados. Yo no sé si uno estés preocupado por algo, yo creo que todos aquí nos preocupamos de repente. Yo tengo un hijo que le encanta hacer negocio y de repente anda, ¿dónde estáis? No, estoy vendiendo una guitarra, no, que vine a ver una moto, no, ¿y qué hora es eso? Es las 11 de la noche, ¿dónde estáis? Y se le acaba la batería del... No está, se le acaba la batería del... Eso es lo que yo le he dicho, las crisis de pánicos que de repente uno vive. Bueno, me fui, no sé para dónde me fui en realidad. Déjenme volver. ¿A dónde iba? Me pongo a pensar, estoy pidiendo a la Nora que está tan en lo oscuro allá atrás, no sé dónde. ¿Qué hace allá atrás tan oscura? y para que se den cuenta las cosas que a uno lo distraen. Yo por eso le decía el otro día la importancia, si alguien va a estar aquí, no estén saliendo, entrando, porque al menos a mí me distrae. Imagínense, no sé por dónde partí. Partí para allá. Pero Dios lo que quiere es compromiso, y un compromiso genuino, real, porque es lo que amerita, y vuelvo a reiterar ya. Entonces, Dios tiene, vuelvo a reiterar, no estamos adorando como lo hace el mundo, que adora a este mundo, que no sé, la creación o tantos lugares. Tenemos un Dios que realmente está ahí y está tan consciente de nosotros y está tan preocupado de nosotros, y que lo que más desea de nosotros es que nosotros seamos capaces de hacer las cosas de la manera correcta, para no tener Él que decirnos a nosotros, como le dijo a lo mejor a ellos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, cuando le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón
Eso es lo tremendo de todo esto. Entonces eso es lo que está pasando y estas personas lamentablemente, reitero, ahí están y no están haciendo lo que tienen que hacer a pesar, ya sé dónde iba, a pesar de cómo Dios se mostró. Y aquí lo tremendo de esto es como cuando Dios se muestra, cuando Dios hace cosas sobrenaturales. Aquí hay personas que han tenido cosas sobrenaturales, hay hijos sobrenaturales aquí. Que de repente, según la ciencia, no podían por qué tener hijos. Y ahí apareció un crío, porque Dios lo dio. Pero aún a pesar de eso, a veces las personas no se rinden. Estas personas, las que yo estoy mencionando, primero, y la generación anterior ya vimos todo lo que pasó. Esta generación a la que me estoy refiriendo de Jezabel, ¿no es cierto?, de esta mujer que acá está gobernando y que Elías aparece en escena y que se atreve a pedir y hacer algo que sin lugar a duda tiene como objeto mostrarle a todas esas personas que son hijos de Dios, que son judíos, que están adorando cosas que no deben, haciéndole presente que el Dios al cual ellos han dejado tiene un poder tan grande. Porque los otros, acuérdense que pasaban horas y horas y horas y no ocurría nada, al punto que se sajaban, ¿no es cierto? Y Elías se ríe, diciéndole un poco, a lo mejor su Dios se quedó dormido. ¿Y Dios qué hizo? Mandó fuego del cielo. ¿Y qué es lo que le dijo Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esa es la historia. Si Jehová es Dios, síguelo, si no, déjalo. El Nuevo Testamento es Jesús, que le dice a la iglesia de la Odisea, que le dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Frío. Por eso yo digo, es preferible de repente si alguien se la va a jugar, juéguesela. Es como yo a algunos le he dicho a algunos amigos, que bueno, hace rato que no los veo en realidad, y yo les decía que no quieren venir aquí, tú digo, hay que aprovechalo, pásalo bien, juégatela chancho, porque pues ya que la vaya a pasar mal después. Porque es la verdad. Pero Dios eso quiere. Dios prefiere gente honesta, que sea capaz de decir que yo no estoy ni ahí con Dios y voy a hacer lo que quiera y me la voy a jugar, que estar ahí como a medias tintas. ¿Sabes por qué? Porque no vaya a disfrutar ni esto ni lo otro. Entonces, de eso se trata. Esta gente lamentablemente no lo hizo. Y ellos, un poco, ¿qué es lo que hacen? Ellos se habían impresionado. ¿Se acuerdan que lo miramos la semana pasada? Se habían impresionado por los caballos, se habían impresionado por la apariencia de ellos. Y eso lo había llevado a ellos. Entonces, Dios, vuelvo a reiterar, no puede existir una dicotomía en esto al menos. Dios, tienes tú que elegir. Por blanco, por negro, por sí o por no, pero tienes que elegir. Yo digo, vuelvo a reiterar, la cosa más triste es la gente que no elige. No puedes tener un corazón dividido. Lo decíamos la semana pasada, lo que es tu prioridad es tu Dios. Y a mí no me vengan con cuentos a decirme cosas a mí. Usted sabe lo que usted más es primero. Ese es su Dios. Así de simple. Puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser un vehículo, una casa, una esposa, lo que sea. Lo que es primero en nuestra vida, ese es nuestro Dios. Entonces, estas personas lamentablemente de este reino del sur, con los últimos 3 reyes que ha tenido, sabemos lo tremendo. Yo hacía mención, especialmente con el último, que es Sedequías. Si usted quiere saber más, tiene del capítulo 39 de Jeremías hasta el 40 y tanto. Y a este rey, ¿se acuerdan lo que le pasó, no? A este rey lo tomaron porque hubo un asedio. Usted puede leerlo, ahí está el asedio cuando ellos trajeron. Esto es cuando uno ve esas películas de atacan torres y tiran las piedras con fuego y ponen esos, como esas, ¿cómo se llama? Escaleras o arman andamio. Eso es lo mismo. Los asedios duraban tiempo, años. Y este rey pensó que podía escapar, pero lo tomaron detenido. ¿Y qué pasó? Antes de sacarle los ojos,
degollaron a sus amigos y a sus hijos delante de ellos. Entonces, lo que Dios está haciendo con estas personas, lamentablemente, es tratando de que ellos entiendan. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 11 del capítulo 23. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda, no sé si podremos ver todo el 23:11. Son 40. A ver, aquí está. Y lo vio su hermana Aholiba. ¿Aholiba quién es? Jerusalén. La otra es Samaria, la capital del reino del norte, la capital del reino del sur. Pero aquí Dios no le está hablando a la tierra, no le está hablando a las personas que habitaban en ese lugar. En particular está hablando a las personas que han venido en dos, acuérdense, sacadas de allá, las dos veces que ha subido Nabucodonosor y va a subir por tercera vez. Pero lo tremendo, miren la descripción que da Dios por medio de Ezequiel. Lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Digamos, le importó un comino, no tomó en consideración el ejemplo de lo que le había pasado a su hermana. Ahora yo reitero, si quiere saber más, busque la palabra asirio y vea lo que ellos eran capaces. Yo le reitero, ellos descueraban a la gente. Le sacaban el cuero y lo dejaban ahí en carne viva. Lo enterraban hasta aquí. Lo que va a mostrar más adelante de lo que le va a pasar a este otro grupo de personas, más abajo dice, porque les gustaban usar aros aquí y aquí. Y ahí dice, las van a desfigurar a las mujeres. Va a ser tan potente, tan fuerte todo. ¿Pero producto de qué? Simplemente, y cuando uno lo lee, si el problema es uno solo, no escuchar a Dios. Pensar que son más inteligentes que Dios, pensar que saben más que Dios, pensar que ellos están haciendo y están haciendo solamente tonteras. Nada más. Entonces, por eso es lo que dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que vio? Porque dice aquí, lo vio, supo cómo se habían desarrollado los eventos, cómo Dios había entregado a su hermana a sus deseos y a sus anhelos. Y lo tremendo, reitero, si esto es algo que no es menor, sobre todo con las personas que a veces tienen puestos los ojos, como dice Juan, que hay que tener cuidado con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y esa otra cosa que dice ahí, porque el precio que tú tienes que pagar ante esas cosas es muy alto. Es un precio altísimo. Estas personas, reitero, el precio que ellos pagaron fue grande, el precio que iban a pagar esto otro va a ser tremendo. Ahora, ¿qué es lo tremendo de todo esto? Y le pasa a mucha la gente que lamentablemente hay una porfía de repente en los hijos o las hijas, vamos a decir así, cuando los papás o las mamás le dicen algo y le dicen, pero si yo ya lo viví, no, pero es que yo quiero experimentarlo, pero ¿por qué miércoles? ¿Por qué miércoles no creerle al papá o a la mamá? Yo pasé por ahí, hijo, yo pasé por ahí, hija. Pero no hacen caso. ¿Y qué quieren? Vivir su propia experiencia. Pero la propia experiencia es dolorosa. En el caso de esto va a ser tremendamente dolorosa. Pero por favor piensen en algo. Lo voy a ponerlo de esta manera. No hay locomoción, no hay medios de locomoción. A todos nosotros que estamos aquí viene alguien, nos cautivan y nos llevan detenidos y dicen, ¿saben qué? Los vamos a llevar a La Serena. En auto son 6 horas más o menos rápido. Piensa en ese caminar, pero caminar no tampoco que digan voy a hallar mi mochila, voy a hallar mi agüita, no, encadenado. Y que en ese trayecto se vayan los más viejos cayendo primero, los más jóvenes, los bebés. Y ese es el proceso Eso es lo que Dios ha tratado de evitar y de que estas personas realmente le escucharan. ¿Por qué? Porque no quiere hacer eso, pero lamentablemente estas personas fueron peores. Por eso dice, su conducta fue peor. Y cuando habla de fornicación, habla igual adulterio. Dejaron a Dios por nada, aunque en realidad parecía mucho.
Jeremías 2 dice que se fueron tras lo que no aprovecha y se hicieron ¿qué? Yo lo dije el otro día y lo voy a decir de nuevo. Hay gente aquí, lamentablemente, que ha puesto su norte donde no deben. Y van a pasar los años y se van a dar cuenta de que se equivocaron y que fue solamente una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Yo creo en lo que dice la Escritura. Jesús no se burlaba de nadie cuando dijo, busca primero el reino de Dios. ¿Y las demás cosas? Pero la gente que lo que hace, no, pero es que yo tengo que hacerlo. No. Esa es una equivocación. Esa es falta de fe. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer cosas. Lo que estoy diciendo, cuando esas cosas dejan que yo empiece a minar mi fe, eso es lo que pasa. Entonces, estas personas se hicieron vanos, dice el libro de Jeremías. ¿Por qué? Porque es como perseguir fantasmas vacíos, y ellos se volvieron vacíos, lamentablemente. Entonces, lo tremendo de todo esto es que siempre va a haber algo que te va a llenar a ti para bien o para mal. Por eso Elías lo llamaba a ellos y yo les decía, por eso Romanos dice que no debemos seguir la carne, porque la carne, si la seguimos, nos lleva por el mal camino que nos corresponde. Romanos 6 también hace presente de cómo yo, porque aquí lo que vamos a reiterar un poco, estas personas traen este comportamiento desde que salieron sus abuelos o sus bisabuelos o más para atrás desde Egipto. Las malas conductas no las abandonaron. Entonces, el libro de Romanos, y lo leíamos el otro día, el domingo, me parece, que decía, ¿cómo yo voy a hacer cosas que me causaron vergüenza? Yo les decía, yo puedo hablar de mí. ¿Cómo yo voy a volver cosas que... Yo les decía a ustedes, les contaba cómo a mí se me apagaba la tele, ¿no? ¿Saben lo que iba a apagarse la tele alguno? A mí se me apagaba la tele ya. Yo el otro día no quería salir a la calle, porque yo no sabía lo que había hecho. Entonces, ¿cómo yo voy a querer volver a eso? Entonces, por eso Jesús fue tan claro cuando dijo que hay un solo camino, ¿no es cierto? Que es un camino, es angosto. Hay tres caminos sin lugar a dudas, pero hay uno solo que lleva al cielo. Porque hay un camino ancho que lleva a la perdición y hay un camino que para mí es el más tremendo de todo. ¿Cuál es? Al que al hombre le parece derecho. No, pero yo creo, yo pienso. Y va a destrucción igual. O sea, el único camino que lleva al cielo es el estrecho. Jesús dijo algo muy sencillo. Mis discípulos oyen mi voz. ¿Y qué más? Y me siguen. Pues. Esto es como cuando uno piensa en ese joven que se acercó y el libro de Marcos dice que no estaba tan lejos. ¿Pero de qué le sirve? ¿De aquí estamos adentro o estamos afuera? No, si le falta poquito. ¿Esto es o no es? Entonces, estas personas lamentablemente son personas que nos oyen, menos lo siguen, pero lamentablemente para ellos lo que sí estaba en sí era seguir al mundo. Entonces, por eso los pecados, vuelvo a reiterar, de estas personas eran peores que lo que habían hecho su hermana, lamentablemente. Y estos aumentaron, dice, cuando aumentaron su fornicación, aumentó su rechazo y su rebeldía. ¿Sabe qué? Lo tremendo de todo esto y el pecado más grande que hay, ¿cuál cree usted que es? La Biblia dice que hay pecado de muerte, ¿no es cierto? El pecado más grande que hay es el pecado de la obstinación o de la terquedad. Ese es el pecado más grande. Piensen en lo que dijo Jesús a esa gente que le dijo, ustedes van a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque decimos que no tenemos pecado. Entonces, estas personas lamentablemente habían aumentado, como dice aquí, dice, y lo vio su hermana Oliva y enloqueció de lujuria, más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su madre. Yo no sé la descripción, Dios quiere, ey, entiendan. Estando en la descripción. ¿Han visto alguna vez una persona lujuriosa? ¿Hombre o mujer? Terrible. Por eso las personas que están ancladas en la pornografía es tan difícil. Satanás los tiene realmente
en su puño, porque no es menor. Entonces, un pecado de obstinación o de rebeldía, dice el libro de 1 Samuel capítulo 15, 23, es tan malo como el pecado, ¿saben de qué? De hechicería. El ejemplo que tenemos, y quiero detenerme un poco aquí yo lo puse, quiero parar un poco aquí, lo puse aquí, lo tengo literal. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Cuando una persona se aferra a su propia voluntad, rechazando la palabra de Dios y negando a ser corregida, lo va a llevar a la arrogancia y por último al rechazo. ¿Saben de quién? De Dios. Dios va a rechazar a esas personas. Y no son mis palabras. Si usted lee el texto, por favor, yo los animo a que, porque como a veces no lo podemos, léanlo usted en su casa. Más abajo el Señor hace presente de que se cansó, se aburrió, si pudiéramos decir, de estas personas. Voy a leerlo, dice: así hizo patente su fornicación, al verso 18, y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella. Digamos, como Dios dijo, ¿sabes qué? Ya me cansaste. Qué tremendo. Ahora, uno podría decir, el Nuevo Testamento dice lo mismo, el libro de Romanos, capítulo 1. Dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó. Ahora, ¿por qué yo me detengo? No lo voy a buscar, lo animo a que usted lo busque, pero ustedes se van a acordar de la historia. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de obstinación, cuando hablamos de este hombre que es Saúl? Y la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 10, verso 9 al 27, que la gente quedó asombrada. ¿Por qué razón? Porque decían, oye, Saúl está con los profetas, porque los profetas venían profetizando. Dios ungió a Saúl por medio de ¿quién? De Samuel. Pero a pesar de eso, fue rechazado por Dios. Por eso yo digo, quiero pararme un poco aquí, porque en el libro de Hebreos capítulo 6, lo he leído, ¿no? Yo leo, escucho comentarios y de repente digo, nadie se quiere jugársela aquí. Todos tratan para allá, para acá. Cuando dice de aquellas personas que gustaron del Espíritu Santo, que sabían de escatología, pero que de alguna manera volvieron atrás. Dice que estas personas ya no quedan más para ellos que horrenda expectación de juicio. Estoy tomando otro texto. Lo que estoy diciendo y lo que hay que entender, cuando tú y yo abandonamos a Dios y abandonamos el camino, ¿qué nos queda? ¿La Virgen de Guadalupe? Yo me reí hace pocos días, dentro de esas cosas estaba viendo a Mauricio Redolé. Porque algunos saben, él casi se murió. Le dio una cosa a esa, él se dio cuenta. ¿Qué conoce a Mauricio Redolé? Es un músico. Y él decía que tenía ahora, bueno, no tenía un poco de fe. Y decía, ¿en qué tenía fe? Primero no sé en qué, y después dijo en San Sebastián. Porque San Sebastián era el mártir de qué, de los cristianos, porque él los visitaba. Entonces era el mártir de los presos políticos, decía él. Así lo como. Pero ¿hacia dónde voy? Un poco, qué tremendo que las personas a veces puedan pensar que tienen un poco de fe. En Hebreos 6 está hablando de personas que disfrutan de estas cosas, pero que lamentablemente cuando ellos abandonan el camino ya no queda nada que hacer. ¿Qué más? Vuelvo a recordar, ¿a dónde vas a ir? ¿A quién? ¿Dónde? No hay más camino. No hay más camino. Entonces, por eso reitero, cuando uno lee, el otro día lo buscábamos en 2 de Pedro 1:15, que yo me confundí, lo voy a parafrasear, voy a ir parafraseando. Dice que dejaron el camino recto. Alguna vez estuvieron en el camino recto, pero si usted lo lee y lee el texto, porque aquí también nos va a hablar de eso, el estado de ellos va a ser peor que ¿quién? Que el primero. Si eso es lo que uno a veces no se da cuenta con lo que está jugando. Y reitero, cito a Pablo, cuando Pablo dice que habiendo sido heraldo no vaya a ser ¿qué?
eliminado. Lo mismo, ahí hay comentaristas que dicen que la palabra y que no. Yo trato de ser lo más sencillo posible, creo que Dios es tremendamente claro, 2 más 2 son 4, pero para algunos 2 más 2 son 5. Y ahí dice, viene a ser eliminado. Reitero, Dios siempre nos está invitando a nosotros a una vida más íntima, a una vida de más profunda con Él. Él nunca nos está invitando a una vida totalmente diferente. Y lo tremendo de hoy día, que uno, ¿qué es lo que encuentra? Y lo dije también el otro día. El apóstol Pablo dice lo siguiente, lo voy a leer yo. En primera de Timoteo. No lo busquen sí, para que vayamos. Dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores días, tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, la doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos. Ya. Pero parémonos en los primeros textos. El Espíritu dice claramente que en los posteriores días, algunos apostatarán de la fe. Siempre estamos pensando que cuando habla la Biblia de esto habla como de demonios. No es necesariamente. Piensen en algo muy sencillo. El rey David. El rey David hizo un censo. Una parte nos dice que hizo, y la otra parte nos dice que ¿quién lo animó a hacer el censo? El diablo, dice. Ahora no vino nadie como satánico, con unos cachos, una cola y fuego. No. Hace un censo, loco. Vaya a ver cuánta gente tenía. Perdón la expresión, el chilenismo. Orgullo. Orgullo. Entonces a veces pensamos que esto que está diciendo aquí tiene solamente que ver. No, ¿sabe qué es lo que tiene que ver con esto? Con todas las cosas que a ti te alejan del centro y te alejan de Cristo. Uno a veces no cree. Satanás dice no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados, potestades. Usted se sorprendería de cuando tú quieres orar o quieres leer. ¿Cuántas cosas no pasan de repente? Tú te sorprenderías de todo el trabajo que hace Satanás moviendo hasta un gato de repente. Él le dirá. Hasta un gato, no sé, el perro al lado que empezó a ladrar y parece chiste. Y yo le decía el lunes, le decía a algunos, hay lugares donde están prohibiendo las clínicas de aborto, están haciéndoles no están haciéndoles, pero sí hay cuadras en donde le impiden a la gente quedarse ahí y llorar. Y yo les decía, nos fuimos para el lado ese día, que el mundo cree más en la oración que la iglesia. y de eso se trata. Entonces, aquí lamentablemente vuelvo a reiterar, pensemos en algo tan sencillo como lo que está ocurriendo hoy día en nuestro mundo. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo unas minorías han dado vuelta al mundo? Esto de la justicia social, que es apoyar minorías, y aquí hay una cosa mucho más que todo el wokismo que se llama hoy día. Pero se han dado cuenta una minoría. Una minoría que, por ejemplo, hoy día... Miren, para que vean cómo es esto, a nivel empresarial, en nuestro país y en otras partes del mundo, para que te inyecten dinero, aún a los gobiernos te exigen que dentro de toda tu gente hayan gente de esta, no vamos a nombrarla, y de esto otro. Hasta ojalá tú veas a un grupito grande de esos. Disney, un canal de televisión. Yo les decía cuando tuvimos el COVID, yo les decía que ese año no se dio el premio en los Óscares. Pero la academia dijo que el próximo año los Óscares no se le iban a ser dados a ninguno que no tuviera minorías. ¿Te has dado cuenta que tú no puedes ver nada si no aparecen estos personajes? En Netflix, en Amazon, en lo que sea, y aparecen estos personajes. Entonces, reitero, el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe escuchando. Los creyentes no se dan cuenta de cómo Satanás le está envolviendo la perdiz, lo está sacándolos del camino, ya no sirven, andan por allá, no sé, pero no están sirviendo. Y piensan que están haciendo las de oro.
Y va a llegar el tiempo que, vuelvo a reiterar, se van a dar cuenta que solamente fue pérdida de tiempo, pudiendo haberse concentrado en el Señor. Y ¿saben qué? Reitero, es como, vuelvo a decirlo, creo que yo creo lo que dice el Señor Jesús. Cuando Él dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas, tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer contigo si tú lo dejas a Él hacer las cosas en un negocio, en lo que te puedas proponer. Pero cuando Él es el centro, cuando Él es la causa, cuando tú lo estás haciendo para darle gloria a Él, no cuando estás buscando tu bienestar, no cuando estás buscando pensando que tú lo puedes hacer mejor. Es Jesús, vuelvo a reiterar, el que dice estas cosas. Entonces, por eso reitero, uno tiene que tener cuidado con todas estas cosas. Sobre todo que entendamos esta famosa justicia social que se llama hoy día, cómo estas minorías han puesto de cabeza. La narrativa de hoy día es como lo que decía Isaías. Isaías, ¿qué es lo que decía? Que a lo malo y a lo bueno le llaman malo. Ahora, ¿quiénes son los inconsecuentes o quiénes son los, cómo se llaman? Los intolerantes. Somos nosotros los intolerantes. ¿Por qué no? Entonces uno tiene que tener cuidado. Entonces por eso creo que es tremendo lo que pasa aquí. Y estas personas, vuelvo a reiterar, yo quiero hacer mención de esto y lo dije también el otro día. ¿Por qué uno de repente no lo lee, no lo ve? Pero ellos pasaron 70 años en Babilonia, ya llevan bastantes años, va a subir por tercera vez Nabucodonosor. Y yo reitero, ¿y qué pasa con todas las personas que nacieron o que venían, ya eran viejos y murieron a lo mejor en Babilonia? Ya a lo mejor murieron volteando su corazón hacia los ídolos de Babilonia. ¿Qué pasó con ellos? ¿Desaparecieron simplemente? No. Porque encontramos en el Nuevo Testamento a Jesús hablando del lugar de tormento, donde fueron a dar, ¿quién? Un rico, que es lo que era judío. 2 presos que eran judíos, estaban ahí porque eran delincuentes, pero eran judíos. ¿Y a dónde fueron a dar ellos? Uno de ellos al lugar de tormento. Entonces, de eso que de repente, vuelvo a reiterar, es tremendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces la gente no se da cuenta. En este caso, estas personas, según lo que nos cuenta el texto, se enceguecieron locamente al punto de ellos llegar a ellos. Ni siquiera ellos vinieron, sino que ellos lo buscaban. Ellos fueron los que fueron tras ellos. Esto es como cuando uno ve a las personas que se siguen en las redes sociales, de repente que hay gente que lo sigue a pie juntilla. Las redes sociales hoy día yo no sé qué tan buenas son. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente estas personas lo que estaban haciendo aquí, y ese es lo tremendo, ellos querían ser como el mundo. Dice el verso 12, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropa y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio al hombre pintado en la pared imágenes de caldeo pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabarte y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, a la manera de los hombres de Babilonia de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Yo no sé si ustedes se acuerdan del rey Ezequías, que se enferma y Dios le dice, te vas a morir. Y dice, no me quiero morir ya. Y le da 10 años. ¿Y quién nace? 15 años, dicen algunos, lo dicen 10, son 15 ya. Pero no importa. Pero le nace un hijo, Manasés, el peor hijo. Pero lo tremendo de todo eso es que en ese tiempo que él está enfermo de Babilonia, que todavía no era nada, era una nación más, le enviaron un emisario a verlo. ¡Ay, cómo estás! Bien, le dijo. Y le mostró, ¿se acuerda lo que le mostró? Todos los tesoros. Y el profeta vino y le dijo, ¿qué estás haciendo? No, le mostré todo. Esto se lo van a llevar todo. De eso está hablando aquí. Entonces, qué tremendo cuando la gente se ciega y sigue las cosas del mundo. Jesús o Juan dice lo siguiente, el que ama al mundo no ama a Dios.
A veces a uno le cuesta entender eso. Por eso vuelvo a reiterar, es Dios el que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Elige a quién vas a servir. Tibio, no, frío o caliente. Es que es Dios. Porque, y reitero, como leemos en Jeremías 29, Dios tiene planes de bondad, pero lamentablemente a veces esos planes de bondad tienen que pasar un montón de tiempo para que entendamos y comprendamos que realmente el camino que queremos tomar no es el correcto y hay que echar marcha atrás y decir, Señor, está bien, guía tú el camino, por favor. Ahí hay un demonio, pues ven. Dice, entonces así se llegaron a ellos. Entonces, qué tremendo, vuelvo a reiterar. Lean el 17, dice, así se llegaron ella a los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron. Ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún, dice, multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, cuyo flujo como flujo de caballo. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Que lamentablemente todo eso que tú crees que es bien para ti se va a dar vuelta, y cuando tú te des cuenta del precio, es como cuando alguien, no, yo encontré el amor de mi vida y voy a dejar al chico, y después se da cuenta que el fulanito no era nada el amor de la vida, o la mujercita no era nada el amor de la vida. Cuando sacó las garras, cuando se mostró tal cual. No, pero es que, oigan, si esto no es chiste. Esto no es chiste. Por eso dice aquí, por tanto a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecot, Soa y Coa, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores, capitanes, nobles, varones de renombre que montan a caballo. Claro, traían Ford Mustang, venían en no sé, pues en tremendas camionetas ahí. Lo que decíamos de los jóvenes hoy día, que lamentablemente con esto del narco se alucinan con ellos. Oh, yo quiero tener eso, zapatillas y cosas de esa naturaleza, pero no se dan cuenta del precio que están pagando. ¿Cuántos de ellos están muertos? ¿Cuántos de ellos están presos? Dice, y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, pavesas y yelmos, pelearán contra ti en derredor. Y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz, tus orejas, y lo que quedare caerá a espada. Dice que las van a desfigurar. Les va a importar un comino. ¿Han visto a niñas que sacarle un aro de aquí o no? Tirárselo, tirarle un aro de la oreja. Las desfiguraban. Por favor, estamos hablando de una nación que no tiene nada de Dios. Nabucodonosor queda todavía un resto de tiempo para que él conozca a Dios. Recuerden que aún su propio hijo o su nieto, Belsasar, Dios tuvo que escribir en la pared. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Yo me imagino que estaban en eso. Coca, alcohol, mujeres, hombres. Entonces no podemos pensar por qué ellos van a tratar a los judíos bien. A los judíos nunca lo han tratado bien. En este caso tampoco los trataron bien. Pero ¿dónde voy? El precio que lamentablemente se paga cuando la gente se equivoca y sigue al mundo. Esto no es chiste. ¿Y saben qué? Y lo peor de todo, y yo lo he dicho alguna vez, lo peor de todo, ¿sabes lo que puede ser lo peor de todo? Que te vaya bien en esto. Y que te vaya tan bien que al final puedas morir como murió el hombre rico. ¿De acuerdo o no? Que él dijo, alma mía, muchos bienes tienes, come, bebe. Y le dijeron, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto. Creo que es lo peor que nos pudiese ocurrir. Tener éxito en la vida, pero yendo tras las cosas que no son de Dios.
Yo creo y oro de esa manera como Jabes. Bendíceme, ensancha mis territorios, no quites tu mano sobre mí, guárdame del mal para no hacerme daño. ¿Qué mejor bendición que la de Dios? ¿Alguien me puede bendecir mejor que Dios? ¿Quién puede ensanchar mis territorios? ¿Quién puede hacer que a mí me vaya bien en la vida? ¿Quién puede hacer que a mí me asciendan? ¿Quién puede hacer que mi negocio prospere? ¿Quién? ¿Mi inteligencia? ¿Acaso Dios no puede hacer eso? Bendíceme, ensancha mi territorio. No quites tu mano de sobre mí. El salmista, más abajo también lo tengo anotado, oraba, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él, aún con el Santo Espíritu sobre él, ¿qué es lo que hizo? No fue, y esto es interesante, tenía que ir a salir con su ejército, se quedó en la casa. Salió en la mañana, y la fulanita, yo no la voy a, ¿cómo se llama? Creo que ella es tan culpable también. Creo que de alguna manera también se exhibió. Y obviamente todos sabemos lo que ocurrió. Un pecado tan tremendo. Y es que es horrible. Pero lo que luego que este hombre se arrepiente, un año pasó, se arrepiente, ¿y cuál es su oración? Dios, ten piedad de mí. Mis pecados siempre están delante de mí en contra de ti. Y más adelante dice, por favor, no quites de mí. Entonces, bendíceme, ensancha mi territorio. No quites tu mano de sobre mí. Dios, no. Y sobre todo, guárdanos ¿de qué? ¿De cuál mal? Del que está aquí adentro. Si uno tiene que ser consecuente, uno a veces no es consecuente. Entonces, tiene que tener cuidado con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando habla de todo esto que está hablando de fornicación, de adulterio, de ese flujo que hace de los caballos, ¿por qué está hablando eso? Porque la exigencia que había para ir tras los dioses, de esos dioses, era que detrás de eso, ¿qué es lo que había? Acuérdense esa iglesia que está en Éfeso, que hay un templo. ¿De quién es? ¿Cuántas prostitutas bajan todas las noches? Eso de las bacanales, ¿usted cree que son cosas, son reales? Hoy hay gente haciendo eso. Entonces estos, al irse tras el mundo, se afrontan esas cosas. Entonces, por eso Dios está hablando de esta manera. Entonces, cualquier cosa que tú puedas elegir que te aparte de Dios, sin lugar a duda, ese estudió y lamentablemente se va a devolver en contra de ti y va a ser un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que se siembra se cosecha. Eso tiene que tenerlo claro. Entonces, es Dios quien puso alto a esta relación. El peligro se cierne sobre ellos, así como también el peligro se cierne sobre nosotros. Por favor, y yo quiero ser enfático, por eso es lo que decía antes, quiero parar aquí. Porque, ¿sabe qué? Es como, pensemos en Judas. No voy a decir sí o no, pero cuando Dios envió a los 12 y les dio poder para sanar, ¿separó a Judas? Yo no me voy a meter más allá. Pero ¿cómo terminó él? A diferencia de Pedro, porque esto tomó una determinación trágica. Pedro también se le dijo que él iba a hacer algo que lamentablemente él pensaba, no, si yo nunca voy a hacer eso. Mal pensado. ¿Cómo te le ocurre si yo nunca? Y yo le dije, tú lo vas a hacer, Satanás te ha pedido. Y después, ¿qué pasó? ¿Lloró? Y eso es lo que se trata de esto. Eso es lo que se trata cuando aquí, lo que estamos aquí, cuando Dios le está aquí, hay mucho que Dios le está hablándole y les habla y les habla y les habla, pero si Dios está llamando a una, vuelvo a reiterar, a una intimidad, a una relación, Dios va a venir el día menos pensado, o el día menos pensado nos vamos a morir. Nadie sabe cuándo se va a morir. Entonces, reitero, el capítulo que sigue, el 24, llegó el día, llegó la hora. Y Dios le va a hablar a Ezequiel para que le diga a ellos, como estuviera transmitiendo por vía satélite, lo que está pasando en Jerusalén. ¿En serio? Entonces, ¿qué es lo que se cierne sobre nosotros? Por favor, Hebreos 12. Por tanto, también nosotros,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos o ejemplos. Yo te pregunto una cosa, yo el otro día pensaba y le hablábamos con alguien, va a venir Ryan, van a ir a Chupaya, yo quiero que Dios lo use de repente, y si yo le decía a alguien, si él es un tipo, voy a decir un tipo de Elías, ojalá hayan muchos, ¿qué? Eliseo. ¿Acaso Eliseo no quería? ¿Qué quería Eliseo? Doble porción. No, vive. Todos le decían, se va a morir. No, vive, Jehová, vive tu alma que no te dejaré. Y lo vio, ¿qué vio irse a Elías en un carro de qué? Por favor, allá voy. ¿Dónde están esos que tienen esas ganas, ese deseo? Señor, está bien, tú eres lo primero en mi vida. ¿Cuántas veces Dios es postergado por cosas? Y vuelvo a reiterar, y cometiendo la estupidez más grande, voy a citar nuevamente, porque se van tras lo que no aprovecha. Tras fantasmas vacíos. ¿Y se hicieron qué? Vanos. Si lo mejor es esto, lo mejor es del Señor. ¿Acaso hay algo mejor? Por eso dice, teniendo tan grande nube de testigos o ejemplos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El submarino, ¿saben por qué sale a flote o no? Porque bota el lastre. Pero si no pudiera botar el lastre, ese submarino se va al fondo. Y usted sabe cuando un submarino se va al fondo lo que ocurre. Pasó con el submarino argentino, ya ha pasado con submarinos rusos. Y ahí mueren. Entonces, si tú no eres capaz, yo reitero, si esto es tan sencillo, como cuando se nos dice, si tu ojo te ocasión de caer, por favor, hay cosas que hay que cortar de la vida. No hay que seguir en esa. Porque donde nos va a conducir no es al mejor lugar, nos va a conducir a un lugar. Entonces, lo lamentable de estas personas, reitero, ¿qué es lo que pasó con ellos? Que no hicieron esto. Y su postrer estado fue peor que el primero. Porque Dios lo que le hace mención a ellos, les trae el recuerdo de lo que se hacía, ¿dónde? En Egipto. Y eso había pasado hace un montón de años. Los primeros versos se fornicaron en Egipto. Miren el 17 y 18 y 19, por favor. Dice, me adelanté un poco yo, voy a ir de nuevamente para atrás. Aquí está. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. ¿De qué está hablando? De lo que decía yo recién. Cuando uno vuelve atrás, como dice 2 de Pedro 2:20, que el postrer estado puede ser peor que el primero. Jesús se dijo algo, que una casa limpia, cuando no es llenada por Dios, ¿qué es lo que ocurre? Dice ahí. El demonio que alguna vez pudiera haber habitado en nosotros. ¿El demonio? El que se fue y dijo, uy, la casa está vacía. Y vuelve, ¿con quién vuelve? Con 7 demonios más. Por eso dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Y saben cuál es el peor estado? El estado de incredulidad. El estado que a mí no me importa un comino. No, no importa. Hay mucha gente que va a llegar a ese estado. Yo les contaba a ustedes la historia de un amigo que estuvo preso y en la cárcel conoció a Jesús y salió y cantaba unas canciones bonitas y de repente en esa discusión yo no conocía a Cristo y las discusiones porque siempre creía en Dios y yo le decía y él me decía, ¿sabes qué? La Biblia es mentirosa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mi postrer estado debía ser peor que el primero. Claro, yo lo conocía a él, alguna vez yo le he dicho, nos contábamos, yo marchaba de mucho, conocía a mucha gente. Con este grupo de gente, que eran delincuentes en realidad, nos íbamos al cerro a comer pescadito a la lata, y de repente con las garrafas de vino, y de repente ya, como estos eran delincuentes, ¿qué hacían? ¿Qué hacen los delincuentes? Sacaban sus cuchillos, pescaban la punta y se empezaban a tajar, po. Y yo ahí con ellos, yo la pesco, bien por lo que menos podía. Y él me decía, la Biblia es mentira, porque dice que el postrer estado es peor que el primero. Pero ¿sabes cuál es el postrer estado? A lo mejor él ya no era tan delincuente como antes, a lo mejor no robaba, a lo mejor no hacía, pero su estado, ¿cuándo había llegado a ser ahora? De incredulidad.
Y no hay peor estado. Porque el necio dice que no hay Dios. Y ese es el peor estado al que se pueda llegar. Entonces, por eso como dice la Escritura, cuidémonos. Y por favor, somos nuevas criaturas. Quiero llegar hasta aquí. Pero no te olvides que la vieja naturaleza todavía está ahí. Todavía está ahí. De cada uno de nosotros. Esa mujer vieja, ese hombre viejo, ahí está todavía. ¿Y usted cree que se quiere morir ese? Ese patalea. Por eso hay que hacer morir, dice ¿qué? Lo terrenal. Por eso Pablo a los Colosenses dice, si pues habéis resucitado, buscad ¿qué? De eso se trata esto. Y yo reitero, y por favor quiero ser enfático con esto, lo digo por experiencia propia. Dios te puede llevar más allá de lo soñado. Dios te puede dar todo lo que tú puedas pensar, que puedas necesitar. Dios es el único que puede hacer posible todas las cosas. Pero a veces pensamos que nosotros tenemos que hacerlo y Dios te dice, bien, hazlo tú. Y a veces lo único que nos damos golpes contra ¿qué? Nada más. Por eso no se olviden nunca. Por favor, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. ¿Qué dice? Que Él las cuida. Y le dice a ellos, hombres, a ellos, a ustedes, no les dice eso. A ellos le dice, hombres de poca fe. Y le dice, a mí me encanta esa parte que dice, yo conozco tus necesidades. ¿Necesitas algo? Dios sabe. Pero ¿qué es lo que quiere Él? Busca primero ¿qué? Mi reino, mis cosas. Yo estoy ahí para ti. Pero primero, que de eso se trata esto. Y como dijo Jesús, si mis palabras habitan en ustedes, pidan, así dicen, lo que quieran. Pero primero, si mis palabras, yo soy la vid, ¿ustedes qué es lo que son? Pegados a Él, llevamos mucho fruto. Entonces, tenemos que orar, rogarle a Dios y pedirle que nos ayude. Y sobre todo, con ese infeliz o esa infeliz que aún está ahí y que da lucha. No hay que dejarla porque ese es malo. Ese es malo. Aunque queramos negarlo, no tenemos que darle ni permitirle, sino dejar que el Espíritu Santo de verdad nos ayude y orar por eso. Padre, gracias por tu amor y gracias por hablarnos, Señor, sin lugar a dudas. Señor, yo no tengo dudas, Señor, de que tú quieres más de nosotros, de cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que tú seas el que nos desafíe, Señor, que nada lo hagamos, como dice tu propia palabra, por contienda o vanagloria o lo que sea, Señor. No que lo que vayamos a hacer, Señor, sea porque tú nos impones esas cosas. Te pedimos que nos ayudes, que nos lleves más cerca tuyo, como cantamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener deseos como Eliseo, Señor. Señor, no es menor y gracias, porque tu palabra nos muestra el privilegio que él pudo tener al orar por su siervo también, Señor, cuando las aflicciones o cuando los problemas se presentaban de una manera tan brutal, al punto que su siervo pensó que se iban a morir, Señor. Y tú oraste por él y le te pidió a ti, Señor, que tú le abrieras sus ojos, Señor. Y él vio a tus ángeles, Señor, tus ejércitos, Señor. Pero ayúdanos a creer, como dice tu palabra, que los ángeles fueron creados por causa nuestra, Señor. Que de verdad tú quieres pelear nuestras batallas, Señor. Que de verdad tú quieres llevarnos de victoria en victoria, que tu Espíritu quiere llevarnos de victoria en victoria, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes cuán débiles, cuántas veces fallamos, Señor. Y te damos gracias porque también tú proviste un abogado, Señor, un sumo sacerdote que se puede compadecer, dice. Pero ayúdanos, Señor, a que en nosotros haya un corazón genuino. Vuelvo a reiterarte, Señor, si hay algunos Elías, ayúdanos a querer ser los Eliseos, Señor, para este tiempo. Y ayúdanos a llenar también esa palabra que tú dijiste por medio de Ezequiel, que buscabas hombres que hicieran vallados, Señor.
Dice que no los hallaste. Padre, oro para que también, como tu propia palabra dice, que tus ojos contemplan toda la tierra para mostrar tu poder y tu favor a los que tienen un corazón recto para contigo. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora que nos ayudes a querer ser esas personas, Señor. Yo te ruego, Dios, que tengas misericordia. Yo oro para que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros y nos sorprenda, Señor, en la vida diaria, Señor. Cuando nos veamos en situaciones particulares y veamos que reaccionamos de manera diferente a como lo hacíamos diariamente, pero que tu Espíritu sea el que nos guíe y nos lleve por ese camino, Señor, de victoria. Yo te ruego esto, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.